también del encuentro de hoy, ¿no? Bueno, yo como responsable, digamos, de esta casa, a los que vienen de fuera, algunos ya son de los conocidos de esta familia, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que a lo mejor está aquí por primera vez, pues darles la acogida, igual que le damos la acogida a Juan, que está otra vez aquí con nosotros, y a Benjamín Forcano, que algunos ya le han escuchado quizás en estos 2 días, ¿no? Darte la bienvenida, especialmente a ti, dar las gracias sobre todo a Juan por tener la iniciativa de querer compartir con nosotros aquí en nuestra casa. Bueno, no es nuestra, es un garaje alquilado, pero la casa en el sentido de la casa del Señor, la comunidad. Como aquí está la iglesia constituida, ¿no? Y nada, tenemos la oportunidad de escuchar también aquí a Benjamín Forcano. Luego Juan, si quiere, puede decir algo en torno a Benjamín. Y nada, tenemos hoy la conversación, el seguir profundizando en lo que se ha compartido estos días, y más aquí estamos en un ambiente, diríamos, de intimidad, y podemos profundizar, hablar a otro nivel, creyente y en contexto de renovación. Por tanto, vamos a escuchar y que nos ayuden tanto como Juan a ver, como decíamos ayer, ¿no? Pues nada, bienvenidos, y ellos tienen hoy, vamos a darles cancha, que para eso todos los días no tenemos aquí a teólogos de esta categoría. Entonces, tú un micrófono necesitas porque tienes una voz potente. Juan, sí que debes encender el aparato. Vamos a ver, que a lo mejor a mí se me escucha sin micro. Sí, sí. Perfecto, por el consentimiento popular. El micrófono porque algunas personas tienen problemas de audición. Cuando hacemos mucho, hay algunos que tienen la voz tan tenue que yo siempre les digo, pidan que, por eso está ahí, para que lo necesiten. Yo, en todo este momento inicial, yo lo necesitaba, ¿no? Y Juan le he puesto ahí el micrófono fijo, y venga, el micrófono necesita el micrófono. Bueno, eso siempre agradecer, la verdad, nos sentimos bien, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de venir y celebrar y compartir con ustedes, la verdad es que nos sentimos en casa, nos sentimos a gusto. Y agradecemos siempre esa acogida. Bueno, a Benjamín, pues ya lo hemos presentado estos días muchas veces, pero volver a repetir, ¿no? Es un gran amigo, es un creyente, fundamentalmente. Lo demás viene después. Y es un teólogo que ha rendido y sigue rindiendo, ¿no? Estos grandes servicios a las comunidades, ¿no? Su especialidad sobre todo es la ética, pero sobre todo, y ayer lo decíamos, lo digo siempre, no es un mero especulador sobre ciencias del comportamiento, sobre la ética, sino que es sobre todo una persona que es capaz de iluminar las realidades de cada uno y de cada comunidad, de cada situación, porque tiene cogido el pulso a la actualidad, no se despega de la actualidad, de lo que pasa, se vive, de lo que se siente. Y por lo tanto su palabra es una palabra que tiene siempre esa frescura de la actualidad. Bien, lo demás ya lo saben ustedes, no hace falta que lo reiteremos, ¿no? Profesor en muchas universidades y eso. Pero bueno, eso es, yo diría, lo de menos. Lo demás es eso. Y después esa voluntad y ese entusiasmo con que se toman las cosas, esa energía y esa generosidad, la verdad, es de agradecer. Bueno, yo les había dicho que esta tarde íbamos a tener un encuentro en esta comunidad, ya sabe cómo bajo así muy
cómo es la morfología de la conformación de esta comunidad. Bueno, de estas comunidades, porque realmente también ellos tienen aquí en Tenerife al menos dos, ¿no? La de aquí y después también en el sur, un grupo en el sur, de la misma comunidad, pero distintas. Y esto, bueno, yo siempre recuerdo, me hace recordar aquella carta de Pablo a los romanos, recuerdo la casa que a los que se reúnen en la casa de efectivamente, son comunidades muy vivas y son iglesias del Señor, ¿no? Ámbitos donde se experimenta lo que es el seguimiento de Jesús, ¿no? Y nos animamos mutuamente en ese sentido, ¿no? A seguirlo. En cuanto a lo de esta tarde, yo le había puesto a que estuviera en un sábado, ¿no? Pues, también para la celebración eucarística, y decíamos, pues vamos a marcarnos, porque también es la hora, ¿no? Cuando ustedes también suelen celebrar los sábados. Pues eso, para no romper esa dinámica, ¿no? Pues vamos a celebrar. Y vamos a celebrar, pues, esto, no haciendo compartimentos, ¿no? Una cosa es la llave y otra cosa es la celebración, ¿no? Realmente la celebración es todo. Así que comenzamos con la palabra que será la de aquí, leeremos algunos textos luego, y luego vamos a la fracción del pan. Yo no sé si, no creo que lo extrañe, pero ve, está la mesa de verdad. Siempre hemos pensado que la Eucaristía, la primera, ¿no? fue en un contexto de comensalía, ¿no? Y que la comida no fue el pretexto, sino el contexto necesario, ¿no? para la fracción del pan, porque era la comida como intercambio, ¿no? Como lugar de comunicación de bienes, ¿no? Como fiesta, ¿no? Lo que era el signo central, y que en ese contexto sí que tiene sentido la palabra de Jesús. Por eso está la mesa preparada. Y no nos molesta el olor a las papas o al vino, porque efectivamente vamos a comer. Y en la comida vamos a recordar el texto del Señor que nos dice que compartamos, ¿no? Pues él decía proponer un tema que me parece que es importante, porque con lo que se está oyendo y tal, es decir, no cabe duda me refiero. El tema se enuncia así, principios y claves que fundamentan su reforma de la Iglesia, el Papa Francisco. Es decir, ahora estamos viviendo, todos estamos de acuerdo en que hay unos aires nuevos, ¿no? y que afortunadamente parece que se vuelve otra vez a retomar aquella frescura, ¿no? del impulso del concilio, ¿no? Volvemos a él. Y yo creo que es bueno que nos dejemos impulsar por esos vientos nuevos, ¿no? Y creo que en ese sentido quería mejorar la reflexión, no la extensión. Quiero poner. Muy bien, Juan, mi amigo, demasiado generoso. Realmente, al oírte hablar y al ver esto, esto tiene un sabor de cercanía, de familiaridad, de autenticidad. Me recuerda un poco a las catacumbas, no sé por qué. Volviendo aquí asumido. Pero fíjate, claro, yo tengo muchos temas que estoy elaborando, pues, como ha dicho Pepe, Juan, desde el pulso de la actualidad. El pulso sois vosotros también, vosotras. Y realmente esto me encanta, porque el último trabajo más serio y más importante que yo he hecho, que me gustaría que lo pudierais haberlo sabido, tengo para dejarte una cosa, que es la comensalidad de los discípulos de Jesús. Es dar una vuelta total a lo que viene siendo la misa oficial, encorsetada, estereotipada, que nunca cambia nada, un rito fijo, estereotipado, siempre lo mismo, con las mismas palabras, terrible. Yo eso no lo puedo entender. La hemos simplificado y la hemos
frustrado. Claro, la virgencita me decía, yo me sé la misa mejor que el cura. Me sé que el cura va a decir la misa y vosotros venís a oír. Todo ese contexto, ¿verdad?, está tan desfasado, pero claro, es que sigue vigente. Sigue vigente, bien. Entonces, hubiese preparado el tema de la comensalidad, me hubiese encantado porque es que le doy una visión totalmente nueva. Y eso es para profundizarlo y ver que vosotros estáis, creo, exactamente conectados con lo que ahí se propone. Pero claro, yo trato de justificar y fundamentar este cambio para recuperar el sentido auténtico de la fracción del pan y lo que es la última cena, ¿verdad? Claro, yo veo que todavía seguimos, pero terne, y cuando hablo y se lo digo a gente, pero no estoy gustado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La Eucaristía no es un sacrificio. Oh. A ver quién se atreve a decir eso. Y es lo fundamental, señores. Hemos adoptado una visión de la Eucaristía que no, está totalmente fuera de lo que es auténticamente, ¿verdad? Por lo cual no quiere decir que no haya servido para que muchos se aprovechen y sigan viviendo su fe. Es otra cuestión. Ahora tratamos no de reprochar la buena fe con que la gente demasiado a veces, porque la gente, ayer me lo decían, hablando un poco de la religiosidad popular, siempre esta religiosidad tan pobre, tan infantil, tan supersticiosa, tan... Quieto. Esa gente está haciendo y practicando lo que nosotros durante siglos le hemos enseñado. Si tú quieres que esto cambie, que esto vaya adelante, que esto tenga un nuevo sentido, un nuevo contenido, actualizarlo, vamos a hacerlo, pero con mucho respeto. Sin herir a la gente, sin ofender, sin insultarlos. Es lo que hago yo hoy, bueno, y lo podría hablar, pero no es ese el momento. Bien. Esto estamos aquí, sí, realmente. Un grupo muy familiar, muy entrañable, me encanta. Y no estamos aquí para inhibirnos y encerrarnos en nosotros mismos, sino porque sabemos que aquí tenemos la fuerza, la clave, ¿verdad?, que puede cambiar el mundo, según el mensaje y el proyecto de Jesús. Sabemos que hoy las cosas van por otra dirección, que nos están absolutamente invadiendo con otro proyecto neoliberal absolutamente inmoral, deshumanizante, terrible. Bien, eso no quiere decir que van a poder con nosotros por más que quieran. El ser lo que somos y el reunirnos para vivir lo que debemos de vivir no nos lo va a quitar nada. Y seguiremos siendo fieles a este proyecto de Jesús, anunciando lo que creemos que es la clave para la realización humana auténtica, plena y con su plenitud en el futuro. Bien, realmente el tema que hemos elegido es complejo. Y por eso, cuando él me lo ha dicho esta tarde, me dice que yo lo recordaba, Juan, que había que encuadrarla, digo, encantado, vamos a ver, no. Tengo ahí muchas cosas y no sé cómo no alargarme y también ser cansado, porque viene... Pero vamos a intentarlo, porque creo que es un tema de mucha actualidad, principios y claves que fundamentan las reformas de la Iglesia por parte del Papa. Es muy actual. Entonces, yo creo que realmente estamos viviendo un tiempo que se llama propicio, favorable, que yo creo que nos permite abordar, ¿verdad?, este tema de las reformas de la Iglesia con la conciencia de que, a juicio nada menos que de la máxima autoridad, no somos sospechosos de herejía. Eso ya es una gran cosa. Esto ocurre ahora, ¿verdad? Esto es muy importante, pero no siempre fue así. Digo aquí porque en los 40 años posconciliares, no hablo ya de... No, estos últimos 40 años, realmente el tema dominante era hacer tabla rasa del concilio. Como si el concilio no se hubiese celebrado, aquella esperanza que se abrió, ¿verdad?,
la juventud en nosotros, y nosotros somos hijos del concilio. Yo también soy hijo del preconcilio, porque fui formado en la educación religiosa más espartana, más tradicional, y puedo comprender perfectamente a las generaciones anteriores, porque vengo de ahí, y puedo comprender a las generaciones venideras. Somos como un puente, y creo que somos los más indicados, con perdón de la modestia, que debe dejarse aparte, que es donde mejor está. Pero creo que podemos tener este puente con la juventud, yo creo que y con la gente nueva, porque sabemos de qué va el asunto. Bien, creo que estamos retomando, bajo la guía del Papa Francisco, el espíritu y las pautas básicas del concilio, que bajo los dos pontificados, hay que decirlo con libertad, también con amor, sin amargura, bajo la pauta de los pontífices, no me gusta la palabra esa, Juan Pablo II y Benedicto XVI, el concilio fue desactivado, por no decir cancelado. Claro, esto hay que ver lo que ha supuesto para la Iglesia, ¿no? Y en una carta que le escribía Leonardo Boff, con alegría y casi incontenible de lo que estaba pasando con este Papa, me decía: Benjamín, estamos saliendo de un largo y tenebroso invierno eclesial. Realmente ha sido largo, ha sido duro. Hemos perdido 40 años, a mi modo de ver, y no solamente mío, sino otra mucha gente que ha analizado con profundidad el tema. A nuestra generación le tocó vivir esperanzada realmente en nuestra juventud. Cuando vino la celebración del Concilio Vaticano II, realmente fue, no sé qué decir, fue un acontecimiento que nos abrió, ¿no? Un abanico de luz, de esperanza, de entusiasmo, pero también nos ha tocado sufrir la ofensiva involucionista y restauradora de Juan Pablo II. Y lo hemos experimentado en nuestra propia carne. Fueron precisamente los teólogos, muchos de ellos, testigos presenciales del Concilio Vaticano II y artífices de los documentos fundamentales del Vaticano II, porque los obispos se guiaban por los peritos o teólogos. Yo estaba en Roma, estuve los 5 años en Roma, toda esa temporada, y pude comprobar como realmente los que realmente estaban dando fuerza, luz, cauce al concilio eran los teólogos, que cada episcopado llevaba consigo, ¿no? Pero es cierto, a muchos se les planteó y se nos planteó el dilema de obedecer. Claro, llevábamos años, ¿no?, pensando esto y haciendo esto. El dilema de obedecer o ser fieles a la propia conciencia. Obedecer renunciando a un pensamiento libre y crítico, o no obedecer para seguir manteniendo viva la potencia liberadora del Evangelio de Jesús. Era un dilema terrible. Entonces, no cabe duda que a lo largo de la historia, y de eso sabe mucho Juan, la Iglesia debe ir dando respuesta a los problemas nuevos que plantea la sociedad y la cultura. Respuestas que se van sobreponiendo sucesivamente a lo largo de los siglos, ¿verdad? Inmediatamente, en el primer periodo del cristianismo, después con la patrística, después con la Edad Media, la escolástica, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas respuestas se van manteniendo muchas veces en contra de sentir del pueblo y de la evolución del saber, del conocimiento, porque evidentemente el saber es intrínseco al ser humano y es evolutivo, no es estático. Entonces esto es continuo, es avanzar, avanzar. Bien.
Porque el cambio analizado positivamente busca nuevas soluciones opuestas normalmente a las vigentes, a las que se reciben del pasado, que suelen contener las soluciones anteriores, las respuestas anteriores, pues niveles de injusticia, de desigualdad, de discriminación, de privilegio, naturalmente, y todo eso muchas veces se lo quiere mantener como algo divino e inmutable, es decir, el pasado, la normativa del pasado, ¿no? Como si fuese inmodificable, ¿no? Y en esta tentación cayó la Iglesia a partir sobre todo de la Reforma Gregoriana, donde se llegó a colocar a la jerarquía con el Papa a la cabeza en el vértice supremo del poder. Y este tipo de eclesiología imperaba en este tipo la desigualdad, el dualismo bipolar entre jerarquía y pueblo, la pasividad y el sometimiento extremo del laicado, la obediencia ciega y la perfección cristiana en un doble tipo, en un doble nivel. Había cristianos de primera y había cristianos de segunda. Esto lo dice muy bien el Opus, ¿no? La tropa y el Estado Mayor. Y quienes pues estaban en la primera fila y quienes estaban en la segunda, eso está claro por ver. Y además los obispos estaban en estado de perfección, no por adquirir, sino adquirida. Todo eso se ha ido elaborando una visión, una teología que a muchos pues les iba muy bien. Entonces, evidentemente, parece mentira que estando ya en el siglo XXI, pero en el siglo XX, con el Concilio Vaticano II, con toda esta ebullición, con toda esta agitación cultural que había dentro de Europa y que estaba calando dentro de la Iglesia, seguíamos manteniendo cosas insostenibles, ¿no? Como por ejemplo digo aquí, que ahora haré alguna alusión, esto se ha dicho, se ha mantenido hasta ahora, que la sociedad de Jesús era una sociedad de desiguales. No cito los textos por no alargarme, pero esto incluso a nivel de magisterio de los papas. Una sociedad de desiguales, arriba, el clero, los obispos, el papa, y abajo la plebe, ¿verdad? Arriba los que maman y abajo los que obedecen, arriba los que enseñan y abajo los que aprenden, arriba los que mandan y los que obedecen. Y esta era también una sociedad de clases, hablando ya socialmente, terrible, ¿cómo podrá ser esto? Y esta sociedad de clases donde hay ricos y hay pobres, los ricos tienen que dar gracias al Señor por lo que han recibido y los pobres resignarse con su situación. Y esta situación de sociedad de clases es conforme a la voluntad de Dios, es efecto de la voluntad divina. Entonces, claro, si yo intento cambiar esta sociedad de clases, estoy cometiendo un sacrílego, porque estoy atentando contra la sociedad, contra la voluntad divina. Y esto es lo que se ha mantenido. Entonces venía parada de raíz toda pretensión de cambio, de reforma, de renovación, y va contra la voluntad de Dios en el plan social. Tú calla, hombre, y trata de lograrte la salvación del alma eterna para el más allá. Porque este mundo es pasajero, no tiene ningún valor, y lo que importa es asegurar la salvación del alma. Lo demás, déjalo. Y así vamos diciendo cosas, ¿no? El derecho a la libertad religiosa. Madre mía, decíamos, los papas últimos, que esto de libertad para practicar las religiones era un delirio, era una locura. Y ahora viene el Concilio Vaticano II y dice que es un derecho fundamental de toda persona, el derecho a la libertad religiosa. Y no digamos ya, hablando en el campo de la moral sexual, que esto sería para hablar largo, algo voy a decir. El matrimonio era un contrato entre un hombre y una mujer que otorga el derecho al uso mutuo, ¿qué cosas? Uso mutuo de los cuerpos para procrear, no más. Una agencia de procreación. Entonces los matrimonios que no podían procrear, que eran estériles, pues no tendrían sentido, porque el fundamento y la razón de ser del matrimonio sería la procreación. Y ahí venían los moralistas, pero hasta última hora, hasta el año 1950, Arregui,
famoso moralista, que era uno de los manuales que tenían todos los confesores para consultar, pues decía esto, que el placer era absolutamente prohibido. Esto lo hemos dicho durante 15 siglos. El placer, la expresión del amor a través de este elemento o componente del amor, que es también el placer sexual, si no iba ordenado y subordinado a la procreación, era ilícito, era pecado, dentro incluso del matrimonio, porque la relación sexual, toda en cuanta es propter generaciones, toda ella entera se subordina a la procreación. Por tanto, aun cuando tú sepas por la ciencia que la mayor parte de las relaciones sexuales no pueden ser fecundas, si tú intencionalmente no buscas la fecundidad, estás pecando, porque estás buscando el placer por el placer, lo cual no es lícito. ¿Está entendido eso, no? Sí. Bueno, pues esto se seguía anunciando en el mundo, en el siglo XX, con todo lo que había avanzado ya, pues, el mundo científico sobre la sexualidad humana, la antropología humana, etcétera, etcétera. Pero realmente no era este, creo yo, el sentir del Concilio Vaticano II. A ver si es esto, donde estoy bien. Voy a citar algunos textos del concilio donde dicen cómo hay que admitir el cambio, como que es irreversible y es necesario para adaptar a nuestro tiempo el mensaje de Jesús. Podemos hablar, dice el Gaudium et Spes, con razón de una nueva época de la historia humana que abre nuevos caminos por el ingente progreso de las ciencias naturales y por el desarrollo de la técnica. La Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana y especialmente de las ciencias. Pese a ciertas dificultades, la cultura, lejos de dañar la fe, puede estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de aquella, puesto que los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de las ciencias, de la historia y de la filosofía suscitan problemas nuevos que traen consigo consecuencias prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. Esto los obispos lo oyen como si lloviera y no hace caso. Dios mío, pues este es el mandato superior de la Iglesia, más que el Papa y más que de los obispos. Es un concilio, todo lo que está aquí diciendo. Nosotros que partimos de este supuesto, de que queríamos ser fieles al concilio, y gracias a que teníamos el concilio, si no nos hubiesen machacado. Es decir, ¿nos hubiesen hecho pasar por la hoguera? No creo, porque ya eso no es estético, no es actual, pero sí hay muchas formas de quemar a las personas. Yo recuerdo que sí, ahora podía enumerar bastantes ejemplos de teólogos amigos, muchos, incluyéndome yo también, por supuesto, y la táctica no era la hoguera, no, era el destierro. A Leonardo Bock, ahora os voy a leer algo, pues le dice, no, usted va a guardar durante un año silencio, no va a enseñar, no va a escribir, no va a celebrar misa, todo quieto, un año silencio, penitencia, a ver si usted se recupera, a ver si usted se convierte, a ver si deja ya de alborotar. Bien, buen franciscano, siguió la norma que le dieron, y luego dice, llega el año cumplido y le dice, no es suficiente, le vamos a imponer 5 años, pero más, de destierro a Corea del Norte. Y entonces Leonardo dice aquí concretamente lo siguiente: hay momentos en la vida en que una persona, para ser fiel a sí misma, tiene que cambiar. Cambié.
no de batalla, sino de trinchera. Dejo el ministerio presbiteral, pero no la iglesia. Me aparto de la orden franciscana, pero no del sueño tierno y fraterno de San Francisco de Asís. Continúo siendo y seré siempre teólogo de matriz católica y ecuménica a partir de los pobres, contra su pobreza y en favor de su liberación. De antemano digo, salgo por mantener la libertad y para continuar un trabajo que me estaba siendo grandemente impedido. Ese trabajo ha significado la razón de mi lucha en los últimos 25 años. No ser fiel a las razones que dan sentido a la vida significa para alguien perder la dignidad y diluir la propia identidad. No lo hago y pienso que Dios tampoco lo quiere. Un testimonio. A mí el Papa Ratzinger, el prefecto Ratzinger, que no era Papa entonces Benedicto, digo por dar un testimonio, pues está bien, inesperadamente, yo que estaba con un brío, con una fuerza, con una ilusión de mis años jóvenes, intentando llevar a la práctica el mandato de renovación del Vaticano II, que comencé a ser profesor en Roma, después en Salamanca, después en América. Esto es el momento nuestro de volver, ¿no? La frescura a la Iglesia, actualizarla, ponerla al día, ¿no? Que superemos esa especie de atraso que nos ha hecho perder el tren de la historia, que seamos ya una religión anacrónica, desfasada y que no valga sino para la gente mayor que está anquilosada ahí, ¿no? Todo esto, claro. Y vamos así. Y entonces me llega de momento yo que publico el primer libro, porque claro, comencé a enseñar todo lo que era la ética, y una de las cosas que me tocó enseñar fue la ética sexual, la moral sexual. Y eso es un terreno muy peligroso y arriesgado en la Iglesia católica, porque ya sabéis por qué y por qué razones, era un tabú intocable. Pero yo me metí y utilicé todos los medios, no para hacer una cosa extraña, estridente, sino para tener en cuenta todo lo que decía el Vaticano II. ¿Qué dice la antropología? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la sexualidad, la sexología sobre todo esto? Pues es normal, yo incorporé a mi estudio, a mi investigación, los datos modernos, pero de una manera sensata, tranquila. Y mi librosario, 2 años de difusión tranquila, los juicios, los dictámenes que se hicieron por teólogos, moralistas, todos favorables, pero a los 2 años me llega a través de mi superior general la carta firmada por Ratzinger, aunque no escrita por él, porque ya sé quién estaba detrás, diciéndome: la doctrina del padre Benjamín Forcano no se adecua a la doctrina cristiana. Eso es un cajón desastre, hay que ver qué significa esto, que no se adecua a la doctrina de la Iglesia. Y me reseñaban 10 puntos, y me dice: en el plazo de un mes, intra unum mensem utilem, en el plazo de un mes, ¿tiene usted que responder? Yo no sé por qué, pero tuve una tranquilidad tremenda. Ahora, la carta me llegó con un membrete rojo y la dejé en la mesa, digo, malo. No, déjalo. Digo, no sé qué traerá esto, pero no me da buena vibración. Y lo dejé. 1, 2, 3 días, digo,